Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, amigos. Me ocurrió en el verano de 1985, en el mes de agosto. Yo tenía 12 años. Veraneaba junto a mis abuelos en un pueblo al norte de la provincia de Guipúzcoa. Lo recuerdo como si fuese hoy, sobre todo por el tacto de este viejo libro negro. Era habitual verme correteando por la librería de ese pueblo. Aquella mañana había llegado una novedad sorprendente. Yo, a pesar de ser un chiquillo, ya andaba intrigado con el gusanillo del mundo del misterio y sobre todo de algo que me apasionaba: los ovnis. Y aún más, por supuesto, los encuentros más cercanos, lo que algunos especialistas tildan de encuentros cercanos del tercer tipo. Lo devoré. Me pasaba las horas arrinconado al final de un gran balcón, apoyando la espalda en los barrotes y pasando una a una estas páginas. La portada me llamó la atención, me sorprendió, me dejó sin habla. No sé por qué, porque simplemente se atisba una especie de disco con 3 bolas como soporte. Está flotando, aparece un tubo anaranjado o haz de luz que sale de esa supuesta nave y que parece que llega a tierra, y sobre todo las siluetas, simples siluetas, 2 hombres con esquís, están presenciando algo que va a ocurrir. Esa portada de Encuentros con humanoides de Antonio Rivera señalaba que posiblemente de ese disco volador iba a descender poco a poco una entidad seguro terrorífica. A mis 12 años me sorprendió también la rotundidad del titular que acompañaba la portada del libro. Bajo ese Encuentros con humanoides, ¿qué sería eso?, me preguntaba yo. Decía, rezaba, miles de seres humanos se han encontrado con ellos en todos los lugares del mundo. Y es verdad, miles de personas, hoy y ayer, en la historia y en el presente, han asegurado, de pronto, como si la realidad sufriese una especie de fricción, como si entrásemos durante unos segundos o minutos en un espacio onírico, en lo que algunos llaman subconsciente arcaico, el lugar donde está todo lo extraño que acompaña a la raza humana. Lo han podido ver. Militares, médicos, campesinos, niños, camioneros, viajantes, personas de todos los ámbitos, todas las ciencias, todas las creencias, todos los países. No queda ninguno por sumarse a esta larga lista de lugares donde ha ocurrido lo extraño. No hablamos de ovnis, no hablamos de luces en el cielo, hablamos de, a veces junto a estos artefactos, sea lo que sean, la presencia de entidades. Ahora los científicos, con visión mucho más lógica, otean el espacio intentando preguntarse cómo sería la vida de haberse formado en entornos lejanos a nuestro planeta. Una vida basada en el carbono, ¿qué tipo de formas plásticas generaría? ¿Es posible encontrarse con seres de otros mundos que tienen forma antropomorfa o humana? No lo sabemos. Algunos lo descartan. Para muchos científicos y pensadores, las vidas en otros mundos tienen que ser algo que no se parece a nada de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Es una conducta no humana. Nuestro pensamiento tiene unos límites. Pero entonces, ¿qué han visto policías? ¿Qué han visto sacerdotes? ¿Qué han visto trabajadores de cualquier ámbito? A veces en las carreteras, a veces en las campiñas, en ocasiones cerca de su propio domicilio. Una luz y de pronto una silueta, alta, baja, portando algún tipo de objeto.
dejando unos centímetros entre sus pies y el suelo, próximos a extrañas naves que parecen relucir, en pleno día, en plena noche, en el bosque, en mitad del desierto. ¿Quiénes son los humanoides? Solo sabemos una cosa, que desde el principio del tiempo, quizá desde las primeras manifestaciones plásticas, aparecen. Son compañeros, ángeles, demonios, genios, hadas, duendes, hoy astronautas de otros mundos. ¿Quién demonios son los humanoides? Hoy desterrados. A casi nadie le interesan, a pesar de que yo quiero demostrar esta noche que sus historias merecen la pena, que generan una extraña inquietud en lo más hondo de todos nosotros, de todos los que hemos oído radio y hemos escuchado el misterio. Son encuentros a veces tan absurdos que precisamente ese marchamo absurdo, que rompe todo lo convencional, lo convierten en casi auténtico. Vidas marcadas, eso os lo aseguro, amigos. Vamos a hablar de varios casos. Vamos a otear en lo más profundo de los archivos. Vamos a rescatar algunos informes que nos han sorprendido. Y queremos que lo vivéis con nosotros. Hay, es cierto, un argumento, una especie de nexo en esta especie de bestiario incomprensible. Todas las personas que se encontraron con ellos vieron cómo su vida cambiaba de raíz. Ya no era posible, no se podía ser incrédulo. Ahí estaban los humanoides, y con ellos un enorme misterio. Queremos descifrarlo. ¿Nos acompañáis? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez y todo su equipo. Y ojo, vamos a rescatar casos antiguos, cierto, los que más nos sorprenden, las formas más bizarras, más extrañas, más de la fantasía o de la locura, o de la verdad. Y digo ojo porque los casos, a pesar de que ya no se habla tanto de ellos, se siguen produciendo. Claro, hay una variación. Antes se contaban, ahora da demasiada vergüenza. ¿Quién va a creer en esto? Pero las personas que los vieron son personas normales. Un día, todo varió. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho va a traer documentos que demuestran que en unos lugares donde han ocurrido cosas, hasta prácticamente el día de hoy, siguen pasando esas cosas. Esas manifestaciones siguen queriendo decirnos algo. Pues sí, porque muchas veces el gran caso de la ufología, la gran aparición que llena titulares de periódicos, pronto pasa al olvido y nos olvidamos de que después de 5, de 10 años, a lo mejor en el mismo sitio siguen sucediendo cosas extrañas. Y ha habido algunos investigadores que han dedicado décadas de su vida a uno solo de esos sitios del misterio, a uno solo de esos casos, y han terminado recuperando más y más incidencias en el mismo lugar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. En tu mesa, en tu sector de la mesa de este estudio de la cadena SER, junto al micrófono, un libro sorprendente, lleno de figuras, de formas. Lo compramos, si no recuerdo mal, en Turín. Es un catálogo llamado Alieni in Italia, porque para muchos investigadores no cabe la menor duda. Estos seres, tan próximos en ocasiones a artefactos de origen desconocido, tienen que ser tripulantes de otros mundos. Hay quien piensa, otras hipótesis, las comentaremos, que están aquí desde siempre, junto a nosotros, solo que se pueden ver muy de cuando en cuando. La panoplia de figuras, de características, pues casi parece de Cuadro del Bosco. Todo lo que podamos imaginar se ha visto en casos que están archivados y documentados. Un extenso catálogo en el que se recogen 50 años de encuentros con este tipo de seres, con humanoides, que como bien decía, sí que son de todo tipo. ¿Alguno te ha llegado a aterrorizar? Hay alguno que sí, que verdaderamente da terror por lo extraño que es, y además encontrártelo en circunstancias además muy raras, o por la noche, yendo sola por un campo, por un monte, o incluso a pleno día, pero con una oscuridad terrible que reflejaba ese ser. Parecía una sombra. Espectros, espíritus, entidades, cosas casi holográficas o físicas, rotundas, que dejan huella, que a veces llegan a interactuar. Santi, una pincelada más antes de entrar en el archivo de Milenio 3. Interactuar hasta el punto de, y casi en titulares,
tener casi trifulcas con estos seres. No es ver una figura en la lejanía que se desarrolla, que hace sus operaciones ajena a nosotros, como ocurre muchas veces, sino que en algunos casos que vamos a rescatar, casos que nadie ha podido explicar, ha habido casi, hay que decirlo, agresiones. Pues sí, muchos de nosotros aficionados al misterio hemos visto la película Señales y nos acordamos de esa escena, de esa familia cercada en una granja por unos seres que apenas pueden comprender, unos seres que no saben qué quieren de ellos y que ellos intentan defenderse como pueden. Lo que vamos a revelar esta noche es que esa escena está basada en un hecho real que sucedió en Estados Unidos no hace tanto tiempo. Comportamientos insólitos, a veces humanos, demasiado humanos, pero con estas características, seres gigantescos de más de 3 metros sin cara, sin rostro, enllantados en una especie de traje blanco, con los brazos en cruz, caminando cerca de la cumbre del monte Etna. Figuras de apenas 50 centímetros, pivotando en torno a una especie de trompo luminoso, aterrizado en Aznalcázar, Sevilla, 1935. Figuras que tienen poco de humano y parecen más animaloides. Como Fortunato Zanfretta en Italia, 1978, le pareció ver una especie de reptil que se incorporaba y que le miraba fijamente. ¿Es posible? ¿Es posible que junto a nosotros vivan estas criaturas de los sueños? Interacción a veces absurda. Casos que vamos a entender y comprender, donde incluso hombrecillos roban cosas, se apoderan de cosas. Pues sí, que uno de esos casos es el sucedido en Cenina, en Arezzo, en Italia, donde 2 seres de pequeña estatura, y decía la testigo como con cara de hombres muy mayores, casi tienen una trifulca con una campesina de 40 años. ¿Qué son? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué están ahí desde el principio del tiempo, aproximándose a vehículos que de pronto se paran en mitad de la carretera? Asomando entre la maleza, por ejemplo, los niños de Cancifré, en la zona norte de Ibiza, 1978 finales. Tienen que subirse a un árbol porque una especie de robot, algo parecido a la imagen que tenemos de un autómata, se ha aparecido junto a un objeto y les está observando. La mirada de estos seres casi siempre es algo que no olvidan los testigos. Nuestra idea, sin ir más allá, sin querer profundizar en el sentido de las hipótesis, porque creemos que las hipótesis se renuevan siempre. El ser humano busca una explicación, como para estar más tranquilo. Y al final, cualquier hipótesis no vale de nada ante el misterio, precisamente, de la naturaleza de estos seres. Parecen lejos de todo y de todos, pero de repente vienen aquí para observarnos. Hemos elegido un puñado de casos. Creo que la aventura va a merecer la pena. La iniciamos, como no, con Carlos Largo, Fermín Agustí y nuestro piloto hoy en la nave del misterio, Carlos Ródenas. ¿Dónde viajamos? A un lugar muy frío, 17 bajo cero, un bosque helado, un caso que a mí también me heló la sangre en las venas. 7 de enero de 1970, inmediaciones de Injärvi, Finlandia, 16:45 horas. ...17 bajo cero, no me he equivocado. Un bosque a 16 kilómetros de Heinola, pequeña población a unos 130 kilómetros al nordeste de Helsinki. El invierno puro y duro. Y 2 esquiadores. Uno de ellos es guardabosques, el otro labrador. Y por supuesto, en homenaje a ese libro, que hace ahora 25 años prácticamente, a mí me abrió un mundo nuevo, en homenaje a esa portada empezamos con esta historia. La rescatamos del archivo. Es tremenda, o eso me parece a mí. A ver a vosotros. Nombres: Arno Heinonen y Esko Viljo, 36 y 38 años. Son practicantes del esquí de fondo, un deporte muy popular en Finlandia. Y están llegando a lo que llaman un calvero del bosque. De pronto notan un extraño silencio, que es algo que comprenderéis, amigos del programa, que no es casual. En muchos de estos encuentros con lo que sea,
con lo que se ha llamado humanoides por su forma antropomorfa, se produce una especie como de alteración de elementos normales y cotidianos. Ejemplo, un enorme silencio, roto luego por otros sonidos, o por ejemplo, hay que decirlo, en una carretera, ningún otro coche se cruza. Durante minutos, el viajero percibe que está extrañamente solo. ¿Es acaso esto el inicio de algún tipo de sueño? Pero son dos personas. ¿Son posibles las alucinaciones a dúo? Nunca se le habían preguntado. En su vida todo esto quedaba muy lejos. Heinonen y Viljo avanzaban poco a poco buscando un lugar para descansar tan solo unos segundos. El frío no permitía nada más. Según confesaron las autoridades de Helsinki, de pronto surge algo en el cielo que identifican como una luz, un foco, algo abombado, que está yendo tranquilamente, es pleno día, por encima de las copas de los altísimos árboles. Hay algo que detectan y que dejaron por escrito en las diversas declaraciones policiales. Escucharon un hálito de viento, como si el viento de pronto se incorporase justo en ese calvero del bosque. Se quedaron en guardia, los dos muy rígidos. Así permanecerían durante los 3 minutos que duró la observación. La luz se acercaba, poco a poco, iluminando la arboleda. Era como un segundo sol. Se detuvo encima de ellos, a unos 3 o 4 metros de altura. El primer impulso de Heinonen y Viljo fue girarse rápidamente y huir, claro, pero la nieve, el cansancio, el frío les detuvo allí como estatuas. Poco a poco esa luz fue envuelta por una niebla densa, gris y rojiza, como una niebla en la media tarde. De pronto la luz, que se había quedado estática, que era simplemente un foco, se convirtió, según los dos esquiadores, en algo muy parecido entre la niebla, entre las varadas de vapor que soltaba aquello, en algo, como digo, muy parecido a un corazón que pulsaba, un corazón que latía. Siguen los dos absolutamente rígidos, y aquel corazón, aquel gran elemento pulsante rojizo, va configurándose como un disco, como la típica y tópica imagen que tenemos de dos platos casi encarados unos con otros. Sí que distinguen 3 esferas perfectamente marcadas en la base de este objeto de unos 4 metros de diámetro. Va descendiendo como una hoja muerta, poco a poco, balanceándose. Ellos están atónitos, y yo creo que ahora mismo les entendemos. No mueven un bastón, no mueven el esquí, rígidos. Perciben ambos, y el testimonio concuerda, que del centro de esa especie de panza de la nave surge un tubo de luz. No saben si es algo físico que esté tocando el suelo o es eso, una luminosidad. Es de color anaranjado, fuerte, extraño, nunca habían visto nada parecido. Cuando toca esa luz la nieve, y esto es extraño, onírico, sorprendente, en la nieve se va marcando un círculo negro, como un imposible fuego, dejando su cicatriz en el hielo. Y justo en ese instante el zumbido, un zumbido penetrante, un zumbido que nunca habían escuchado. No eran panales de abejas, no eran insectos, no eran maquinarias, era un zumbido que hacía daño a la cabeza, y sin embargo no pueden despegar las manos, casi congeladas, imagino, en ese instante, de los bastones de esquí. No pueden hacer nada, están con los ojos muy abiertos. Y entonces los dos intuyen que algo va a suceder. Y sucede. Por esa rampa, tubo o pasillo de luz va descendiendo algo o alguien. Toda la escena envuelta de unas nieblas que ya se han adueñado del calvero del bosque. Ven que hay alguien, un individuo, y entonces la parálisis que sienten se conjunta con el miedo, con las ganas de huir, de alejarse de allí, pero no pueden. La niebla rojo-gris está siendo como antesala de la presencia de un ser.
el ser que ufológicamente en el archivo policial de Helsinki se llamó extraño individuo de Imharvi. La descripción es una de esas insólitas, nunca vista que sepamos a lo largo de la historia de la ufología. Descendiendo tranquilamente, como controlando la situación, un ser de no más de 1 metro. Parece, dice Viljo, un individuo enano. Está sujetando algo, les mira y se ladea hacia uno de ellos. Tiene la cara pálida. Sujeta algo que parece una caja y tiene un extraño atuendo, una especie de gorro en forma de cono. Llega a tocar el suelo y entonces la niebla se disipa. Se quedan frente a frente 2 esquiadores y aquel ser. Pero ¿por qué no escuchamos directamente lo que ellos dijeron, la descripción que ellos hicieron del extraño visitante? Cedamos la palabra a Heinonen. Dice: de pronto sentí como si alguien me hubiese agarrado por la cintura y tirase de mí hacia atrás. Creo que di un paso y en aquel mismo instante vi al ser. Estaba de pie, dentro del rayo de luz, con una caja negra en las manos. Por una abertura redonda de la caja surgía una luz amarillenta y pulsante. El ser no sobrepasaba los 90 centímetros de alto. Sus brazos y piernas eran muy delgados. Su rostro pálido, cerúleo. No reparé en sus ojos, pero sí en la nariz, que era muy extraña. Más que una nariz parecía un pico ganchudo, una especie de trompa. Las orejas muy pequeñas y se estrechaban hacia la parte superior. Aquel ser llevaba una especie de mono de un material parecido al verde. Vi también que llevaba unos guanteletes blancos que le subían hasta los codos. Y lo que más me sorprendió y aterró, los dedos con los que sostenía la caja parecían garras curvas. En aquel informe también quedó la descripción más somera de su compañero Esko Viljo. Si era una alucinación o un sueño, lo habían tenido los dos. Decía Viljo: yo también lo vi. El ser estaba en el centro de la luz brillante y despedía una luminosidad fosforescente, pero su cara era muy pálida. Tenía los hombros muy delgados y caídos, con unos brazos finos como los de un niño. El ser medía menos de 1 metro y era muy delgado. Sobre la cabeza nos pareció distinguir una especie de casco cónico. ¿Y qué hizo ese ser? Nada. Mirar a uno de ellos, a Heinonen, señalarle con la caja e inundarle con su luz. Acto seguido, como si todo hubiese sido una pesadilla, se desvanece. Aquel disco se vuelve a convertir en la luz pulsante y se pierde en el cielo frío aquella tarde a 17 bajo cero. Ambos llegan a casa. No saben ni qué decir. Durante meses ni Viljo ni Heinonen hablaron de lo que les había sucedido. Pero lo más extraño de este caso es que Heinonen empezó a tener miedo de su compañero Viljo. Es más, llegó a pensar, tras una serie de sueños que empezaron a atemorizarle, que la imagen de aquel individuo, de aquel ser, era una especie de deformación de su propio compañero, una proyección del aspecto deformado, terrible, diabólico de su propio compañero. Los dos tuvieron manchas rojizas en la cara, en el cuerpo, orina negra, negra como el café, dicen los informes médicos, y todo tipo de dolores terribles. Uno de los médicos que les trató aseguró que era la misma forma de diagnóstico de alguien que hubiese estado sometido a radiación, a altas dosis de radiación. Era el 7 de enero de 1970. Heinonen pidió incluso al Estado finlandés una pensión. No podía trabajar. Su brazo, de hecho, se había quedado completamente paralizado, inservible. No podían trabajar en los durísimos, vamos a decirlo así, trabajos, sistemas de operaciones que hacían con la madera como labrador. El guardabosques tampoco, se había quedado como un inútil prácticamente.
Poco después, uno de ellos entró en una especie de vena de misticismo. Para muchos, Viljo se volvió loco. Había asegurado observar al mismo ser tiempo después. Y los dos, hasta el final de sus días, porque no sabemos qué fue de ellos, fueron fotografiados, se midió la radiación y no había nada. Los dos, como digo, tuvieron en sus casas, en sus pequeñas cabañas, no muy lejos de ese bosque, sucesos terribles por las noches, visiones, despertarse y creer que ese ser estaba dentro del domicilio, con la caja, las garras, esa extraña nariz, mirándoles. ¿Se habían vuelto locos? ¿Eran víctimas de un experimento? Nunca lo sabremos. Ambos no pudieron volver a trabajar. La locura de aquella visión les acompañó para siempre. La extraña historia del ser, del pequeño ser con una caja entre las manos, del bosque de Inharville. Historias antiguas, historias se quedaron ahí, testigos que no quisieron saber más. Y no son las únicas. En este caso, un ser diminuto, menos de 1 metro, y con aviesas intenciones por lo que parece. Pero el mundo del misterio nos trae mucho más. Otra de esas estampas que nos impresionó a todos, los que hemos vivido y nacido con el misterio, es la de una figura rarísima, extraordinaria, también parece que con garras, casi como un fantasma, gigantesco, gran altura por lo que parece, y que deambulaba por un sitio muy concreto en Estados Unidos. Es hora de sacar ese informe a la luz. Campiña de Flatbush, Virginia Occidental, Estados Unidos, 12 de septiembre de 1952. Pues sí, aquella tarde de septiembre de 1952, a los habitantes de la pequeña localidad de Flatbush les esperaba una curiosa sorpresa. Eran las 19:15 horas. Caía una de las últimas tardes de verano y pues los muchachos, un grupo de ellos, estaban jugando al fútbol americano en un campo improvisado con una pelota vieja, cuando vieron cruzar el cielo una enorme esfera rojiza iridiscente que automáticamente captó su atención. El juego se detuvo, la siguieron con la mirada y vieron que iba a aterrizar más o menos, según calculaban, en los terrenos de un granjero llamado Fisher, que conocían ellos muy bien. Automáticamente, pues los chavales se organizaron para hacer una expedición a ver qué era eso. Aprovecharon que de camino tenían que pasar por casa de los May, los padres de 2 de los chicos que estaban allí. Allí solamente se encontraba la madre, Kathleen, que le contaron la historia. Estamos en plena época de los platillos volantes, y al principio la mujer pues se lo tomó con un poco de escepticismo, pero viendo la agitación de los chicos, sobre todo evidentemente la de sus propios hijos, a los que conocía bien, pues decide que algo de verdad debe de haber en todo ello, coge una linterna y decide acompañarles. Así tiran colina arriba para los terrenos del granjero Fisher, y este grupo pues lo forman Kathleen, sus hijos Eddie y Freddie, Ronnie Shaver, que es un joven ya de 17 años que está curtido en la Guardia Nacional, Tommy Hayers, Neil Nunley, Jane Lennon y el perro de este último. Y la verdad es que estaban todos muy ilusionados porque pensaban, obviamente la idea del platillo volante parecía demasiado fantástica, pero sí que a lo mejor tendrían la suerte de atrapar un meteorito, tener cierta notoriedad en los periódicos locales, quién sabe si incluso sacar algún dinerillo de aquello. Mientras subían por la colina, empezaron a contemplar de lejos una misteriosa luz rojiza que iba aumentando y disminuyendo su intensidad, como una especie de pulso, casi como el latido de un corazón. Cuando llegaron cada vez más cerca de aquello, el perro automáticamente pareció sentirse más agitado de lo corriente y salió corriendo en dirección hacia la luz.
Bueno, pensaron que tal vez había visto una ardilla, o había olido un mapache, cosas de perro de campo. Pero lo que no se esperaron era que ese perro automáticamente, cuando apenas se había internado en la maleza, volvió sus pasos y, emitiendo chillidos lastimeros y con el rabo entre las piernas, pasó otra vez corriendo delante de ellos en dirección hacia la casa, sin atender a los fuegos ni a las llamadas de su dueño. Bueno, decidieron seguir adelante, y cuando habían recorrido unos metros más, empezaron a notar un olor extraño, nauseabundo. Era un olor como de azufre, pero con una cualidad aún más ofensiva al olfato, y una neblina que se iba extendiendo sobre sus pies. Finalmente, dentro de aquel resplandor pulsátil, distinguieron 2 luces rojas fijas. Se fijaron un poco más y entonces, con horror, descubrieron que se trataba de los ojos de algo que les miraba. Aquello salió de entre la hojarasca y bajo un árbol centenario pudieron contemplar su enorme tamaño. Calcularon que eran 3 metros de altura. Era una figura que no tenía pies ni tocaba el suelo. Su aspecto no podía ser más grotesco. De abajo arriba venía a ser como si tuviera una especie de base cónica. Decían como una especie de falda plisada. Era posiblemente de aspecto metálico, pero con estrías verticales. Su cuerpo era también de aspecto metálico, pero bañado de un resplandor rojizo como de sangre, decían los testigos, y sobre todo la cabeza. La cabeza tenía unos enormes ojos redondos que efectivamente tenían luminosidad propia, pero además estaba coronada por una especie de cofia, o tal vez una especie de capucha, en forma de as de picas, con una punta muy pronunciada. Unos brazos diminutos, esqueléticos, se extendían a ambos lados de la figura. Eso desde luego les llenó de asombro durante unos minutos, pero cuando empezaron a alarmarse fue cuando esa sombra empezó a emitir un sonido. Ese sonido era un siseo cada vez más intenso, como el del aire escapándose de la válvula de un neumático. La niebla entonces empezó a hacerse cada vez más y más y más densa, y empezaron a toser. Creyendo que el desconocido ser les estaba atacando con algún tipo de gas, automáticamente hubo una desbandada de todo el grupo que corrieron para lo que ellos creían que era salvar sus vidas, y allí dejaron al ser. Algunos se quedaron por el camino tosiendo, otros tuvieron convulsiones, vómitos y efectos de aquello durante días. El médico local que les trató dijo que los efectos eran semejantes a alguien que hubiese sido atacado por gas mostaza. Es curioso porque puede que tenga relación o no, pero ya quedan muy pocos supervivientes de aquella partida, y todos los fallecidos lo han sido por cáncer. A las pocas horas, uno de los chiquillos acompañó al sheriff al lugar, y efectivamente quedaban restos de algo enorme que había debido de pasar por allí, ramas rotas, algunas huellas. En el aire seguía flotando ya muy levemente ese olor azufrado. Y fíjate que ese árbol centenario empezó a pudrirse a partir de ese mismo día, y a día de hoy solo queda un tronco que casi se desmenuza con las manos, y nadie ha sabido tampoco comprender qué le sucedió. Esa es la historia que viene en los libros, la historia del encuentro de Flatwoods. Claro, decíamos al principio del programa que una gran historia, un gran caso, a veces eclipsa los otros casos que siguen sucediendo en el mismo lugar. Porque fuera lo que fuera, el humanoide, el monstruo, lo llaman allí, de Flatwoods, parece ser que se quedó. El primer caso de avistamiento sucede cuando ni siquiera la prensa da el aviso de esto. Sucede justo al día siguiente. En otro lugar del condado de Braxton, una pareja
va con su coche, también curiosamente a la misma hora, a la hora del crepúsculo. Estamos ya en el día 13 de septiembre de 1952 y de repente pues ese automóvil se detiene sin causa aparente. La pareja, que se dirigía y vivía de hecho en el pueblo de Frametown, otro pueblo cercano del condado, pues no lo ve especialmente raro, una avería. El hombre se baja, abre el capó, revisa cables, batería, todo parece normal, pero de entre la maleza surge una luminosidad y otra vez ese sonido de siseo. Se dirige hacia allí, también provisto con linterna, cuando lo que ve es muy parecido y a la vez distinto de lo que ven los primeros testigos. Esta noche en Milenio 3 os proponemos un viaje hacia los archivos más ocultos de la historia de la ufología, porque estos encuentros con humanoides siempre se han relacionado con esa ciencia, no ciencia desde luego, disciplina, podríamos decir, que se encarga de la investigación de los objetos volantes no identificados, asociados a la presencia habitual de naves, artefactos, luminarias, seres de apariencia humana. En el 90% de los casos no interactúan con el ser que los observa, con el testigo. Huyen, a veces hacen extrañas operaciones de recogida de agua o de tierra. Estamos visualizando con nuestros miedos a astronautas de otros mundos que hacen lo mismo que nosotros hemos hecho en nuestro satélite. ¿Cómo actuaríamos nosotros al colonizar otras tierras más allá de las estrellas? ¿Entablaríamos conversación o simplemente no actuaríamos? La mayoría de los casos parece que se producen en un embudo, en una especie de espejo, en algo que no deja tocar nuestra realidad cotidiana. Pasa en otra esfera que de pronto aparece ante nosotros. Por eso los incidentes son tan absurdos, tan asombrosos. Comenzábamos este programa especial revisando archivos, acudiendo a la portada del libro Encuentros con humanoides, que da título hoy a estas horas de radio. Ahora comenzamos la segunda con otro impacto visual, también, cómo no, en la infancia. Un fascículo, El mundo de los ovnis. Un objeto discoidal en un lugar árido. También debía andar por los 11-12 años. En la página 302, porque era una serie, una enciclopedia, vamos a decirlo así, fragmentada, aparecía un dibujo entre volcanes, entre grandes montículos, con la fina plumilla del ilustrador, dos niños con mochilas a la espalda, que en una especie de descampado, solitario, estaban viendo algo sencillamente inenarrable. Pero vamos a intentarlo. Vamos a viajar hasta ese lugar. 4 de junio de 1978, a las afueras del poblado de Cárdenas, San Luis Potosí, México. Otro suceso absurdo, imposible, pero que queremos compartir con vosotros. Lo más raro de la historia de los misterios, muy físicos en este caso. Dos hermanos. Uno de ellos, como ocurrió en el caso de Imargvi, no quiso volver a hablar. El terror se apoderó de él. Casi se olvidó de hablar. Enmudeció después de presenciar algo que no podía ser, lo que los psiquiatras llaman shock postraumático. Son Juan y Héctor Juárez Ruiz, 10 y 8 años de edad. Como cada día, regresan del colegio. Viven en un barrio pobre, El Corito, en Cárdenas, San Luis Potosí, pleno corazón de México. Estamos en la vieja región de los Huastecas. Aquel día del inicio de 1979,
Están pasando en un lugar, o por un lugar que se llama la calle Zaragoza todavía hoy. En aquel instante, hace unos 32 años, el final de esta rúa tenía un parcelamiento sectorial y había un campo de deportes, unas porterías, ni siquiera estaba delimitado, era simplemente unas porterías en mitad de la más absoluta nada. Al otro lado, los montes de origen volcánico. Ellos distinguen a un grupo de niños, Juan y Héctor, los dos hermanos, con los libros colgando todavía en sus lomos, en las mochilas. Distinguen al otro lado, bastante lejos, un grupo de figuras que se mueve, que parece que están jugando, y se aproximan. Ese fue su gran error. Al final, cerca de ese polideportivo sin nombre, en ese lugar desértico, descubrieron que esos individuos no eran niños. No eran niños como ellos, pero medían prácticamente su altura, no más de 1,20 m. Y es verdad, se movían muy rápido. El primer periodista que les entrevistó les preguntó a uno de ellos, porque Héctor se negó a hablar, si habían visto algo en el cielo. Y ni siquiera pudieron mirar a los cielos. Se quedaron imantados con la presencia de entre 15 y 20 individuos que evolucionaban en aquel sector de tierra árida. Días antes, en junio y en el mismo mes de enero, otros vecinos habían asegurado a los medios avistar 12 puntos luminosos evolucionando cerca del barrio del Corito. 12 luminarias que se esfumaron. Se acercaron un poco más, tuvieron valentía, y entonces percibieron perfectamente cómo los individuos no tocaban el suelo. Una vez más, la misma característica. Alguno de ellos se giró y miró hacia ellos. A unos 5 o 10 centímetros del suelo parecían flotar, y llevaban algunos aparatos o tubos que no comprendieron, no entendieron en su mente infantil. Lo que sí les dejó horrorizados, por lo menos al verlo en uno de esos intrusos, es que su rostro era prácticamente ovalado, humano, pero de persona mayor, y lo que creyeron ver, o vieron, ambos, antes de salir corriendo, es que o los ojos estaban fusionados, o tan juntos que parecían un solo ojo. La prensa, el principal periódico de San Luis Potosí, tituló Los pequeños cíclopes. Corrían muy rápido, pero sin hacerlo como ellos, sin pisar en el terreno, como deslizándose por algún tipo de patín, así lo dijeron, que ellos no podían ver. Algunos se aproximó y entonces los dos niños arrancaron a correr. Héctor se cayó varias veces. Llegaron hasta la casa familiar y su madre estaba en la puerta. Estaba en la puerta señalando algo. Una vez más había un racimo de puntos que relucían con el sol. La madre también confesó a las autoridades y a la prensa. La madre aseguraba que eran una especie de extraños pájaros, una extraña bandada de pájaros acercándose a otro gran foco que parecía el sol, pero no era el sol. El lugar, la ubicación exacta donde sus hijos habían percibido a los extraños visitantes. La entrevista terminaba con Juan, el de 10 años, el mayor, el que tenía miedo pero lograba despegar el secreto de su boca y hablar con los medios. Lo dijo muy claro: no sé qué son esos niños, no sé de dónde venían. Nos dieron un gran temor, nos causaron pánico. Esperamos no volver a verlos. Y una cosa más, mi mamá, desde la puerta de casa, también pudo observarlos. Después, como casi siempre, nula información. Sabemos que 2 grupos de ufología mexicanos estuvieron en ese terreno, en el viejo estadio sin nombre, al final entonces de la calle Zaragoza de Cárdenas, San Luis Potosí. Nada, ni una huella, ni un resto. Invención, niños con imaginación. La madre aseguró tiempo después que sus niños habían quedado traumatizados por aquella visión. Y después, como casi siempre, el olvido. La policía les preguntó: ¿habéis dormido bien la noche anterior?
perfectamente. ¿Sabéis algo de los ovnis o extraterrestres? No. Entonces, ¿qué es lo que visteis? Unos niños, respondieron, pero no eran como nosotros. Y es que los niños han sido protagonistas en muchas ocasiones de estos encuentros con lo extraño. ¿Tienen más imaginación o todavía tienen un halo mágico que les conecta con realidades que nosotros ya damos por imposibles y precisamente por eso no las vemos? Nunca lo sabremos, pero en Valladolid, en las llanuras, en las planicies de Valladolid, en el año del 76, ocurrió uno de los incidentes más extraordinarios de la ufología española. Y por supuesto, como esta noche, absurdo, incomprensible, onírico, oficialmente imposible. Pero los testigos aún viven. Nacho Ares nos lo cuenta. En la primavera del año 1976, Valladolid protagonizó uno de los casos quizá más importantes de esos encuentros en la tercera fase, que ya se denominaban así, no ese contacto directo con humanoides que tanto vivía mucha gente en la península ibérica. Es el caso de Fidel Hernández Royán, el niño de Matapozuelos, un caso bastante curioso en el que fueron testigos de una luz de color rojo en este pueblecito muy cercano a la capital castellana, Valladolid. Un montón de vecinos de la localidad, incluso el párroco también dio fe del avistamiento de la luz. Y luego Fidel, cuando dejó de estar acompañado por sus amigos, se había atraído por unos destellos que había muy cerquita de su casa, detrás de un muro, y cuando se aproximó a la luz vio tres figuras de un aspecto hoy describiríamos como fantasmagórico. No había apenas descripción de los rasgos en el rostro de estos individuos y se comunicaban con él por telepatía, ¿no? Fidel luego contaba que estos seres le llevaron en la nave a dar pues ciertos viajes estelares, ¿no? Podríamos denominar así, y la historia quizá se convirtió en algo rocambolesca, pero la esencia, los pilares básicos sí que tienen muchos denominadores comunes con otros casos parecidos de los años 70 en España. Niños con excesiva fantasía. Ahí están los informes, los archivos, los documentos, la información periodística. En un pequeño pueblo de Estados Unidos hubo una noche de terror. También parece increíble, pero ha quedado en los catálogos como algo que no se ha logrado resolver jamás. Casi, sin temor a exagerar, podríamos hablar de una auténtica batalla o de una agresión. Conozcamos esta historia. Kelly Hospinville, Kentucky, Estados Unidos, 21 de agosto de 1956. Mismo país, casi mismas fechas, pero dos situaciones diferentes. Igual que en el caso que contaba anteriormente, pues veíamos a un grupo de chavales y a una ama de casa casi modélica de los años 50 enfrentarse a lo desconocido. La familia Sutton, que vivía en una aldea llamada Kelly, a unos 10 kilómetros de Hopkinsville, en Kentucky, era gente cruda, era gente acostumbrada a lidiar con los destiladores ilegales de whisky de los alrededores, a solventar sus rencillas con vecinos, algunas que se remontaban a décadas a golpe de escopeta, que no sabían nada de platillos volantes y que apenas tenían noticia del mundo fuera de los lindes de su finca. Gente que, como muchos montañeses de Kentucky, pues vivían casi anclados en épocas como el antiguo oeste. En los momentos en los que sucedió lo que vamos a contar, había un pariente, Billy Ray Taylor, que había acudido desde Pensilvania a visitar a aquella rama de la familia. Y curiosamente fue este chico el primero que notó que algo raro sucedía. Todo ocurrió, y así nos hacemos una idea de en qué condiciones vivían, cuando fue a sacar agua de la bomba que accionaba el pozo del que extraían el agua. No tenían agua corriente, no había ningún tipo de servicio sanitario. Estamos ante una cabaña de madera muy pobre. Y estaba accionando aquella bomba manual cuando divisó un objeto volador que merodeaba por la casa. Tenía forma de disco, también iridiscente, pero no de un color concreto, cambiaba de tonalidad muy rápidamente y acabó aterrizando, al parecer,
más allá de una línea de árboles. Evidentemente, pues alterado por lo que acababa de presenciar, entró en tromba en la casa y contó que algo raro había por allí dando vueltas en el aire y que había aterrizado muy cerca. La verdad es que, bueno, todos pensaban, bueno, el pariente este ha venido a tomarnos el pelo, hasta que, y otra vez los animales son importantes, el perro comenzó a erizar el pelo de su lomo y a ladrar lastimeramente hacia la puerta. Entonces, el cabeza de familia, Lucky Sutton, ya te digo que hombre recio y bregado en la caza y en el manejo, en la vida en los bosques, pues cogió una de sus 2 escopetas, le pasó a su pariente la otra y se decidió a salir a ver quién había osado a poner un pie en su finca. Claro que cuando salieron allí comprobaron que el intruso desde luego no tenía nada de común. Frente a ellos había un ser de algo menos o más de 1 metro de estatura, con la cabeza demasiado grande en proporción con el cuerpo y sobre todo unas llamativas orejas puntiagudas, enormes. El ser tenía unos brazos largos que casi le arrastraban el suelo y terminados en unas garras puntiagudas. Les llamó mucho la atención porque, aparte del grotesco aspecto de aquello, que no se parecía absolutamente a nada que hubiesen visto antes, además emitía un resplandor de color verdoso, de un verde casi enfermizo. De hecho, una de las casos que popularizó el término despectivo hombrecillos verdes ha sido precisamente este. Pues bien, desde luego, Lucky Sutton no era hombre ni paciente ni curioso. Lo primero que se le ocurrió fue echarse la escopeta a la cara y descargar 2 cartuchazos a aquel ser, imitado por su pariente Billy Ray. No pasó absolutamente nada. De hecho, el ser seguía como si nada le hubiese tocado, como si hubiese traspasado el disparo su cuerpo. Abrieron la recámara, cargaron otra vez y una nueva andanada. Nada otra vez. Desconcertados y guardando el paso, no huyeron precipitadamente, sino que sin perderle la cara fueron andando hacia atrás. Decidieron meterse en la casa por si lo que pudiera suceder. Y lo que pudiera suceder sucedió. De repente empezaron a oír pasos en el techo. Algo estaba correteando por el techo de la cabaña. De repente una de las mujeres que había en la casa gritó, porque aquello se había asomado a la ventana. Nuevamente Lucky Sutton descargó contra la ventana su escopeta. Cada vez que oía pasos, cada vez que oía algo, disparaba a través de las paredes, a través de las ventanas, a través del techo, intentando alcanzar a